Hoy nos adentramos en el complejo caso de Marta, una mujer de 42 años de Bolivia que entró a mi clínica el 8 de junio de 2025, con una historia que era tanto desconcertante como profundamente preocupante. Durante el último año, su cuerpo se había sentido como un extraño. Describió una colección persistente y preocupante de síntomas que lentamente habían erosionado su calidad de vida. Las principales quejas eran una constante sensación de hinchazón, particularmente en la cara y el abdomen, junto con una fatiga profunda que ninguna cantidad de descanso parecía aliviar. A su angustia se sumaban dolores de cabeza diarios y un aumento de peso inexplicable que se le había subido, a pesar de que sus hábitos alimenticios no habían cambiado significativamente en su propia opinión. Esto no se trataba solo de números en una balanza, era una transformación física que la dejaba sintiéndose impotente y confundida. La narración de Marta pintaba un cuadro de un deterioro gradual pero implacable en su bienestar físico. Los cambios fueron insidiosos al principio, fácilmente descartados como estrés o el curso natural del envejecimiento. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, los síntomas se hicieron imposibles de ignorar. Habló de que su cara se volvía notablemente más redonda, una característica a menudo descrita médicamente como cara de luna. También se había desarrollado un bulto de grasa entre sus hombros, lo que llamamos joroba de búfalo. Tareas diarias simples como subir las escaleras de su apartamento se habían convertido en desafíos monumentales, dejándola sin aliento y con los músculos adoloridos, con una profunda sensación de debilidad. Su confianza estaba destrozada, y la mujer que veía en el espejo ya no era alguien que reconociera, lo que tuvo un impacto significativo en su estado mental. Más allá de los cambios más prominentes, la historia de Marta reveló otras piezas críticas del rompecabezas. Había estado luchando contra el acné de nueva aparición, algo que no había experimentado desde su adolescencia. Sus ciclos menstruales, una vez regulares, se habían vuelto erráticos e impredecibles, causando más ansiedad. Su piel, señaló, se había vuelto frágil y delgada, con moretones al menor toque. Quizás lo más sorprendente, había desarrollado estrías profundas y violáceas, conocidas como estrías, en su abdomen y muslos. Estas no eran las típicas líneas plateadas del aumento de peso. Su color y ancho eran una clara señal de alarma. Durante nuestra conversación, también mencionó casualmente que tomaba con frecuencia dexametasona, un potente esteroide, sin receta para controlar sus dolores de cabeza persistentes, un hábito que inmediatamente hizo sonar las alarmas. Su historial médico personal y familiar añadió otra capa de complejidad. A Marta ya se le había diagnosticado hipertensión y osteopenia, una condición que indica una densidad ósea inferior a la normal, que es un precursor de la osteoporosis. Estas condiciones, aunque manejadas, eran significativas. Además, sus antecedentes familiares eran positivos para la diabetes tipo 2 y la obesidad, lo que sugiere una predisposición genética a los trastornos metabólicos. Su estilo de vida tampoco estaba ayudando. Admitió ser en gran parte sedentaria y confesó que su dieta era rica en carbohidratos y alimentos procesados. Esta combinación de condiciones preexistentes, antecedentes familiares y elecciones de estilo de vida creó una tormenta perfecta, haciéndola vulnerable al caos hormonal que se estaba gestando dentro de su cuerpo. El examen físico proporcionó evidencia tangible que corroboró la historia de Marta, convirtiendo sus quejas subjetivas en hallazgos clínicos objetivos. Lo primero que fue inmediatamente evidente fue su composición corporal. Presentaba obesidad de grado 1, pero fue la distribución del peso lo más revelador. La grasa se concentraba centralmente, alrededor de su tronco y abdomen, mientras que sus brazos y piernas permanecían relativamente delgados. Este patrón es un sello distintivo clásico de la condición que comenzábamos a sospechar. Su presión arterial estaba elevada a 155/95 milímetros de mercurio, confirmando su historial de hipertensión e indicando que no estaba bien controlada. También observamos los marcadores físicos que había descrito: la cara redonda y pletórica, la prominente almohadilla de grasa dorsocervical y las estrías anchas y violáceas. Luego pasamos a evaluar su sistema musculoesquelético. Cuando le pedí que se levantara de una posición sentada sin usar los brazos, luchó significativamente. Esta simple prueba confirmó la presencia de debilidad muscular proximal, explicando su dificultad con las escaleras y otras actividades diarias.
Es un tipo de debilidad que afecta específicamente a los músculos más grandes, más cercanos al centro del cuerpo, como las caderas y los hombros. Durante nuestra consulta, también noté una labilidad emocional distinta. Marta pasaba de estar llorosa y ansiosa a irritable en cuestión de momentos. Una manifestación psicológica que a menudo se pasa por alto, pero que es una parte muy real y angustiante de este síndrome. Las señales físicas y emocionales apuntaban en la misma dirección, exigiendo una investigación más profunda. Para llegar al fondo de esto, necesitábamos mirar dentro, y eso significaba realizar una serie de pruebas de laboratorio. Comenzamos con análisis de sangre y orina diseñados para medir sus niveles de cortisol. El cortisol es la principal hormona del estrés del cuerpo, pero cuando sus niveles son persistentemente altos, puede causar estragos. Los resultados fueron concluyentes. Marta tenía un hipercortisolismo significativo, lo que significa que había demasiado cortisol circulando en su sistema. Realizamos una prueba de cortisol libre en orina de 24 horas y una prueba de cortisol salival nocturno. Ambas resultaron anormalmente altas. Esto confirmó que su cuerpo estaba en un constante estado de alerta máxima, sobreproduciendo patológicamente esta poderosa hormona día y noche. El siguiente paso crucial fue determinar por qué sus niveles de cortisol eran tan altos. Las glándulas suprarrenales, que se encuentran en la parte superior de los riñones, producen cortisol. Están controladas por otra hormona llamada hormona adrenocorticotrópica, o ACTH, que es producida por la glándula pituitaria en el cerebro. Medimos los niveles de ACTH de Marta y el resultado fue una pieza clave del rompecabezas diagnóstico. Su ACTH estaba suprimida, lo que significa que los niveles eran muy bajos. Esto nos dijo que la glándula pituitaria estaba funcionando correctamente. Estaba tratando de decirles a las glándulas suprarrenales que dejaran de producir tanto cortisol. El problema, por lo tanto, no estaba en el cerebro. El problema tenía que originarse en las propias glándulas suprarrenales, o de una fuente externa. Con los resultados de laboratorio apuntando a una fuente suprarrenal para el exceso de cortisol, solicitamos un estudio de imagen. Se realizó una tomografía computarizada de su abdomen para observar en detalle sus glándulas suprarrenales. Las imágenes fueron claras e inequívocas. En su glándula suprarrenal izquierda, la tomografía reveló una masa bien definida de 2.5 centímetros. Este hallazgo fue la prueba definitiva. La presencia de un tumor en una de sus glándulas suprarrenales, conocido como adenoma suprarrenal, explicaba por qué su cuerpo estaba produciendo masivas cantidades de cortisol, independientemente de las señales del cerebro. Este tumor benigno estaba actuando como una fábrica deshonesta, operando sin ninguna regulación e inundando su sistema con hormonas, lo que llevó directamente a la constelación de síntomas que estaba experimentando. Este diagnóstico nos permitió finalmente ponerle nombre a la condición de Marta: síndrome de Cushing. En términos simples, el síndrome de Cushing es un trastorno hormonal causado por la exposición prolongada de los tejidos del cuerpo a altos niveles de cortisol. No es solo una enfermedad, sino una colección de signos y síntomas que pueden surgir de varias causas. El exceso de cortisol altera numerosos procesos corporales, desde el metabolismo y la respuesta inmune hasta la función cardiovascular y la regulación del estado de ánimo. Es por eso que Marta experimentaba una amplia gama de problemas, incluyendo aumento de peso, presión arterial alta, debilidad muscular, cambios en la piel e inestabilidad emocional. Cada síntoma podía rastrearse hasta los efectos tóxicos de tener demasiado cortisol durante demasiado tiempo. Sin embargo, el caso de Marta tenía una doble causalidad, un factor que complicaba y que necesitaba ser abordado. La causa principal de su hipercortisolismo era el adenoma suprarrenal productor de cortisol. Pero su uso crónico y sin receta de dexametasona era una causa secundaria significativa. La dexametasona es un potente glucocorticoide sintético, una versión artificial del cortisol. Al tomarla con frecuencia, esencialmente estaba echando leña al fuego, agregando esteroides externos a un sistema interno que ya estaba desbordado. Esto se conoce como síndrome de Cushing iatrogénico. Por lo tanto, su diagnóstico era una mezcla compleja: síndrome de Cushing, debido a un adenoma suprarrenal endógeno, exacerbado por la ingesta exógena de corticosteroides. Este problema de doble fuente hizo que su plan de tratamiento fuera más intrincado. Explicarle esto a Marta fue un paso crítico.
Tuvimos que aclarar que su cuerpo estaba siendo atacado desde dos direcciones diferentes. Internamente, el tumor estaba sobreproduciendo cortisol. Externamente, las pastillas que tomaba para sus dolores de cabeza estaban añadiendo aún más esteroides a su sistema. Esta revelación fue tanto un shock como un alivio para ella. Por primera vez en más de un año, tenía una explicación concreta de por qué se sentía tan mal. Comprender el por qué es a menudo el primer paso hacia el empoderamiento y la recuperación. Cambió su perspectiva de ser una víctima pasiva de una enfermedad misteriosa a una participante activa en un viaje de tratamiento claro, aunque desafiante, por delante. El primer y más inmediato paso en el tratamiento de Marta fue abordar la fuente externa de su problema, la dexametasona. Detener un potente esteroide abruptamente puede ser increíblemente peligroso, ya que las propias glándulas suprarrenales del cuerpo pueden haberse vuelto inactivas. Por lo tanto, iniciamos un programa de reducción cuidadosamente manejado para retirarle gradualmente el medicamento. Este proceso permitiría que su eje hormonal natural se despertara lentamente y comenzara a funcionar de nuevo. Simultáneamente, el problema interno principal, el adenoma suprarrenal, necesitaba ser tratado de forma definitiva. El curso de acción claro era la extirpación quirúrgica del tumor. La derivamos a un cirujano endocrino especialista para discutir una adrenalectomía, el procedimiento para extirpar la glándula suprarrenal afectada. Junto con estas intervenciones primarias, tuvimos que manejar el daño colateral que el exceso de cortisol había infligido en su cuerpo. Su hipertensión requirió un manejo inmediato y más agresivo con medicamentos para reducir su riesgo de derrame cerebral o ataque cardíaco. Para combatir su osteopenia y prevenir futuras fracturas, le recetamos suplementos de calcio y vitamina D para ayudar a fortalecer sus huesos. El camino de la recuperación del Cushing no es solo físico, es profundamente psicológico. La labilidad emocional, la ansiedad y los cambios en la apariencia habían cobrado un gran precio en su salud mental. En consecuencia, se consideró que brindar apoyo psicológico y asesoramiento era una parte esencial de su plan de atención integral. Un componente crucial de su recuperación a largo plazo implicó modificaciones significativas en el estilo de vida. Trabajamos con una dietista para renovar su dieta, centrándonos en reducir su ingesta de carbohidratos simples y alimentos procesados, mientras aumentábamos su consumo de proteínas magras, vegetales y granos integrales. Esto ayudaría a controlar su peso, controlar su azúcar en la sangre y apoyar su salud metabólica general. También se incorporó a un fisioterapeuta para diseñar un programa de ejercicio suave y progresivo. El objetivo era reconstruir lentamente su fuerza muscular, mejorar su movilidad y combatir la fatiga que la había plagado durante tanto tiempo. Estos cambios no eran solo para su recuperación, sino para su bienestar de por vida. En conclusión, el caso de Marta es un poderoso recordatorio de dos principios fundamentales en la medicina. Primero, destaca el inmenso peligro de la automedicación, especialmente con medicamentos potentes como los corticosteroides, que pueden tener efectos sistémicos y devastadores cuando se usan sin supervisión médica. Segundo, subraya la importancia de buscar ayuda médica profesional cuando su cuerpo le envía señales de advertencia persistentes. El conjunto de síntomas que experimentó Marta fue un grito de auxilio de su cuerpo. Al escucharlo y buscar atención especializada, pudo obtener un diagnóstico preciso y comenzar un plan de tratamiento dirigido. Su camino hacia la recuperación será un maratón, no una carrera de velocidad, pero con un enfoque multidisciplinario, hay muchas razones para ser optimista sobre su salud futura.